En la localidad campurriana de Aviada, muy cerca del lugar donde el gran río Ebro inicia su andadura, las gentes viven ligadas a sus tradiciones. Los bosques circundantes han proporcionado la materia prima necesaria para las diversas actividades relacionadas con el mundo de la madera. Ignacio Morante es un experto artesano que a los 16 años se inició en la fabricación de albarcas o almadreñas y ha continuado hasta los 74. Durante el año anterior a cumplir el servicio militar, Ignacio llegó a tallar 160 pares, lo que nos puede dar una idea de la experiencia que lleva acumulada en esta tarea a lo largo de su vida. A partir de 2 trozos de tronco de abedul, este artesano va a fabricar un par de albarcas. El proceso comienza por desbastar la madera a golpe de hacha hasta darle la forma. Para cualquier trabajo de talla o corte de la madera, las herramientas deben estar bien afiladas. Aunque son muchas las variedades y dureza de las maderas que ofrecen los montes del entorno, Ignacio prefiere el abedul. De abedul y de alisa también, pero aquí no la hay alisa, se hacen en Cahuérriga de alisa, muchas, y de abedul. Toda la labor de talla y modelado se hace con azuela. La calidad y resistencia de las albarcas dependerá de la buena curación del tronco. Para que la madera no se raje, hay que cortarla en los meses de invierno, antes de que la savia empiece a subir por el tronco, y a ser posible, en días de luna menguante. Después, desde que se ha cortado hasta su elaboración, deberán pasar 1 o 2 meses de secado a la sombra. Cuando ya tiene modelada la forma exterior, Ignacio debe vaciar la albarca en la parte que alojará al pie, picando la madera con el peto de la azuela. Esta tarea requiere mucho cuidado, pues cualquier error en los golpes podría echar a perder todo el trabajo realizado. Oracar las albarcas consiste en hacerles la casa. Fijada la pieza de madera en una falsa ventana, con el barreno Ignacio agujerea el interior de la punta de la albarca. En este vaciado debe prestar mucha atención, pues corre el riesgo de pasarse en el raspado de la pared. Pero a pesar de ello, hay que apurar para que el pie entre lo más ajustado posible. Es que tiene que entrar adentro, pero la vamos a dejar un poco porque como no te da el número que vamos a hacer, debe hacer un número cualquiera, pues la dejemos un poco más corta, así estamos más descuidados para hacerla, ¿no? Manteniendo con un palo la medida deseada, nuestro amigo el albarquero vacía madera del interior hasta que considera que tiene las dimensiones apropiadas. Lo último es lo que más cuesta. Y ya la vamos a dejar ahí, ¿eh? Porque es que tengo que quitar aquí, que tiene mucho aquí. Le tengo que quitar con la alegra y con la azuela aquí un poco y ya se cuela la esta de adentro. Y así andamos bien. Limpiarlas por dentro. Claro. Hacer casa, que se llama. La forma curvada del corte de la alegra se adapta perfectamente a la tarea de repasar las asperezas de la superficie interior de la casa. Esto se llama desbocar. Y dejarlo, pues cuando vayas dentro con la azuela, saber dónde tienes que llegar. Desbocar consiste en repasar la boca de la albarca, dejando marcados los límites para los trabajos posteriores. Hacer las orillas con el peto de la azuela y después ya limpiarlas con la alegra. Después volvemos con la alegra y ya la limpiamos ya de todo. Sí. Siguiendo la forma que ha tallado en la boca, con el peto de la azuela, Ignacio da forma al interior de la casa, para que el pie entre con holgura. Golpeando con precisión, deberá mantener la uniformidad en el espesor de las paredes. Como todas las herramientas de corte,
la alegra siempre debe tener su filo a punto para trabajar. Si no pide bien, no corta. De manera esta es un poco dura, ¿eh? Limpiarla. Limpiarla para que venga bien al pie. Dejarla igual, que no tenga por dentro coteros ni cosas, ¿no? Cuando el interior de la casa ya tiene la forma definitiva, Ignacio lo repasa con la alegra, para que no dañe el pie a causa de las rozaduras. El artesano repasa con la zuela la forma exterior del pico, del papo y de los pies, rebajando al máximo el peso de la madera y procurando no dañar el trabajo realizado. Antaño, cuando eran muchos los vecinos de la comarca que se dedicaban a la fabricación de albarcas, porque su uso era habitual en estas montañas, la madera de abedul escaseaba. Hoy, Ignacio ya no tiene ese problema. Ahora no, antes sí, porque se hacían muchas y no hay tanto monte de abedul, hay en las cabeceras de los montes, sí, pero no hay tanto. Ahora le queda cortas un par de parcelas. Además de la forma de la albarca, su decoración será la seña de identidad del artesano que la ha fabricado. Ignacio prepara en el pico la base para el dibujo. Hablando ya con el cuchillo para rascarlas y pintarlas. Ya voy terminando. La talla de la forma de la albarca ha llegado a su final y ahora solo queda repasar la superficie con la cuchilla. El corte de un cristal hace el papel de cuchilla para repasar la madera y eliminar las marcas que han quedado de las operaciones anteriores. Cuanto más fino es el cristal, mejor corte tiene. No tiene que ser gordo, tiene que ser cuanto más delgado mejor corta. Si es gordo no corta. El repaso final con la lija deja la superficie preparada para recibir las capas de barniz. Ahora solo faltará dar el toque personal decorativo que diferenciaba a los numerosos albarqueros que antaño había por la zona. Y en todos los pueblos había, entonces no se gastaba más que zapatillas y albarcas. En el invierno, zapatillas y albarcas, no había más. Ni zapatos ni historia. Ibas al baile con las albarcas, y quitaba las albarcas y a bailar de zapatillas. Y ya así era. Así se fue ya poco a poco, fue desapareciendo. Esto es para el barniz, para dar el barniz a la madreña. El barniz que prepara Ignacio es el de uso habitual en ebanistería. En este caso, ha seleccionado una mezcla de roble claro con cerezo, que aplica con un trapo relleno de lana. Bueno, pues ahora una vez terminada, lo dejamos y la dejamos como 1 hora o 1 hora y media, ya se verá si ha secado o no, ¿verdad? Como está muy estirado, pues seca primero. Hay que dejarlo ello, con el tiempo seca enseguida. Con el berbiquí, el artesano agujerea los pies de la albarca hasta atravesar la madera. En estos agujeros se alojarán las tarugas. Se rascar para poner las tarugas. Hacer los agujeros para poner las tarugas. Está adentro, claro, porque si no lo puedes sacar cuando se gastan, no lo puedes sacar. No las puedes sacar, tiene que llegar el agujero adentro, a la casa. Las tarugas para las albarcas pueden ser de varios tipos de madera, pero Ignacio prefiere el avellano porque es dócil, no se endurece y por lo tanto resbala menos. Tiene que llegar hasta arriba y llenar bien para que no se mueva. No tiene que mover en la albarca para nada. Una vez introducidas las tarugas en los agujeros, las repasa con la zuela hasta dejarlas igualadas entre sí, formando una prolongación de los pies de la albarca. La posibilidad de sustituir las tarugas gastadas garantiza una mayor duración de las albarcas. Aunque este trabajo de decoración de la albarca consiste en una talla del dibujo con la navaja,
estos artesanos tradicionales siempre lo han llamado pintar. Pues el dibujo que lleva, estas son unas orillas, después ya cambiamos al centro. Estas son las fenefas, que se llaman. Esto una vez que se seque el barniz, para no mancharse las manos y eso, porque eso se pega mucho, pues se deja secar 2 horas, hora y media, depende, hay veces que seca primero que otras. Y después ya las marcas y las pintas. Tratándose de una actividad artesanal, cada par de albarcas que nuestro amigo Ignacio talla tienen diferente dibujo. Aquí no se puede borrar. El buen pulso y unos sencillos conocimientos de dibujo contribuyen al embellecimiento final del trabajo. En la actualidad, el uso habitual de las albarcas o almadreñas como calcero para aislar los pies de la humedad del terreno es menos frecuente que antaño, porque la población rural está en declive. La mayor parte de las albarcas que nuestro amigo Ignacio fabrica tienen una finalidad muy distinta. Van a servir de objetos decorativos que nos recordarán una cultura tradicional que está desapareciendo.